días. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días y muchas gracias por compartir estos minutos, como siempre, con nosotros. Señoras y señores, bienvenidos, buenos días. Estamos aquí, como siempre, en este tiempo de análisis que les llevamos a través de su emisora en el 107.4 del dial de frecuencia modulada, aquí en Radio La Isla. En Internet, como siempre, también nos pueden seguir en radiolaisla.com, aquí en cualquier parte del mundo. Y, por supuesto, también saludamos a la audiencia de nuestra televisión local, Teleisla, donde se difunde este programa. Y, por cierto, también lo pueden ver en Internet en cualquier parte del mundo a través del portal andaluciainformacion.es/teleisla, donde se ofrece pues una buena parte de la programación de la televisión de San Fernando. Lo más importante, presentar a nuestro invitado. Sí, está ahí aquí con nosotros y lo vamos a hacer. Él es el doctor José Chamorro López. Buenos días, muchísimas gracias por compartir estos minutos. Con todo el agrado lo hago, hombre. Doctor Chamorro, una persona muy conocida, muy querida aquí en la ciudad de San Fernando, no solamente por su labor profesional, que sí, que es bien conocido desde luego como especialista en aparato digestivo, especialista sin duda de muchísimos años, con una gran afición por su propio trabajo, por su amor a su propio trabajo y nunca mejor dicho, ya jubilado de lo que es su actividad en el hospital. Sigue desempeñando pues su actividad médica, pero además comparte importantes aficiones por el futuro de su ciudad e incluso por las letras, podemos decir en mayúsculas, además de ser académico de la Real de San Romualdo. ¿Es así? Sí, es así, sí. Pues, doctor Chamorro, muchísimos años dedicado a la medicina, ¿desde siempre tuvo ese amor y pasión por la medicina? Sí, la verdad es que sí. Hombre, mira, yo siempre parto de... Tengo una... Como bien tú dices, pues a veces tengo algunas otras aficiones que es preciso en esta vida no renunciar a nada. Yo siempre tengo delante de mí una frase de Ortega que decía que en esta vida lo importante es no llegar a renunciar a nada. Entonces, yo no he renunciado a todo, ni mucho menos. Quiero decir con ello que tengo una frase donde digo que no te preocupes por tu vocación, que al final de tu vida casi siempre la encontrarás. Con eso quiero decir lo siguiente, que a lo largo de la vida uno se va dando cuenta para lo que puede valer más o valer menos. Lo que pasa es que si tú previamente a eso te has hecho el cargo de que las cosas hay que hacerlas con responsabilidad, con conocimiento, con experiencia y con saber, entonces tu vocación es un abanico enorme donde te podría dedicar a muchas cosas que haciéndolo con esa intensidad y con esa capacidad van a resultar eficaces. Yo nací para médico, como dicen la gente, eso no es así. Se reunieron una serie de circunstancias. Se reúnen las circunstancias siguientes. Primero, en mi casa, que mi abuelo murió pronto y que eran 5 hermanos y una hermana. Entonces las mujeres no estudiamos, eran 5 hermanos los que... Pues el mayor todavía cogió a mi abuelo vivo y pudo, en aquel tiempo, que eran tiempos difíciles de los años 30 y tal, pues pudo hacer practicante, que era entonces, practicante como patrón. Y él, los demás ya no pudieron. Y los demás, pues mi padre y sus otros hermanos, pues tenían el hecho de decir que a sus hijos les gustaría que estudiaran alguno de ellos. Entonces, con mi tío algunas veces, cuando yo terminaba los cursos de bachiller en verano, me iba a Santipetri y le veía curar y tal. Ahí se inició, ¿de acuerdo? Pero luego hubiera ocurrido lo siguiente, Paco, y lo digo con toda la sinceridad. Si no hubiera habido facultad de medicina en Cádiz, yo no hubiera sido médico, Paco. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Porque mi padre no tenía posibilidades para mandarme en aquel tiempo a Madrid o a Sevilla, porque entonces era un gasto enorme aquello que no hubiera podido hacer. O sea, que se tienen que reunir una serie de circunstancias para que tú llegues a hacer lo que en principio más ha pensado, pero que no cabe la menor duda de que no es una cosa que tú vengas marcado con el símbolo de que este hombre nace para médico. Eso no es así. Yo creo que no es así en nadie. No obstante, después de sí tener por lo menos esas ganas de aprender medicina, de ver la importancia que tenía la medicina, conseguir que una persona que presenta una enfermedad, que presenta un problema, con un tratamiento, con una disciplina, con un rigor médico, sin duda, se conseguía pues lo más importante, la satisfacción de ver cómo esa persona se curaba, cómo esa persona revivía de nuevo si estaba en un caso pues extremadamente delicado. Eso lo ha ido viviendo día a día en su profesión y sí, se puede sentir uno orgulloso, ¿no?, de ver cómo se consigue en muchos casos esa meta, en otros lamentablemente pues las circunstancias pues a lo mejor no de la vida no quieren, ¿no?
yo ya tengo una edad en que los elogios, hombre, siempre los recibe uno, y más cuando son de personas que uno sabe que le aprecian, pues los recibe uno con mucho cariño. Pero no es ya lo que me ciega, digamos, ni lo que me subyuga. Y yo lo que quiero decir es lo siguiente, que no voy a presumir de decir soy una persona que ha salvado tantas vidas y tal. Yo lo que sí sé es que en bastantes ocasiones, a lo largo de la vida hospitalaria, tú te das cuenta de que si no hubiera estado listo en un determinado momento con una determinada persona, quizá esa persona hubiera perdido su vida. Eso sí es verdad. Pero lo que sí también es verdad es lo siguiente, que las cosas que te salen bien se olvidan prontamente, mientras que el dolor siempre persiste. Lo que te sale mal, cada vez que lo recuerdas, duele. Eso lo tienen que saber muy bien los médicos, sobre todo las personas jóvenes que van a estudiar medicina. No es un camino de rosa, es un camino precioso, pero no es un camino de rosa en el sentido de dejarse dormir por las flores que te caen, no. Por muchas flores que te echen encima, recuerda que hay espinas y procura que las espinas cortarlas lo más pronto posible para que no te dañen ni a ti y sobre todo que no dañen al enfermo que tú ves. Eso. A lo largo de su profesión, ¿cuántos años ejerciendo la medicina? Pues yo empecé a ejercer en el año 1965, me parece que fue 65. Cuando las personas ahora se quejan de los empleos y tal. Cuando yo empecé, aquí en San Fernando no había trabajo. No había trabajo. Yo empecé haciendo por la noche, que entonces no había servicio de urgencia, pues le hacía yo los avisos nocturnos a los hermanos Aguinaga en un principio y luego a otros médicos más de aquí de San Fernando. Recuerdo siempre que el primer enfermo que visité, puedo decir el nombre quizás, ¿no?, en San Fernando, pues fue el padre de la librería de los Piornos. Yo me acuerdo de aquello mucho. Lo visité, era por una cosa simple, de un proceso, un catarro de vías respiratorias alta y tal. Pero recuerdo de aquello es un impacto que por eso mismo lo puedo decir, porque fue una cosa simple y no se rompe nada, ¿no? Pero que para mí fue el primer impacto de ir a una casa a ver a un paciente que lo miré, pero detenidamente, pensé 140.000 veces lo que le iba a poner y te queda siempre, ¿no? Te queda pues como el primer recuerdo, como el primer amor y como todo, ¿no? Pues eso queda muy grabado. A lo largo de tanto tiempo, pues ha visto muchas evoluciones en la medicina, porque ha evolucionado sin duda muy en positivo, aunque no se consiga a lo mejor todos los objetivos, todos los caminos que se marca el profesional de la medicina, pero sin duda la evolución ha sido masiva, ¿no? La evolución ha sido tan enorme que cuando yo termino en el año 64-65, que termino en ese curso, nada de lo que hago ahora en medicina existía. O sea, yo el tratamiento que le doy ahora mismo a cualquiera de las enfermedades del aparato digestivo no tiene nada que ver con lo que sabía cuando terminé la carrera. De tal manera que si yo utilizara ahora lo que sabía cuando terminé y lo que decían los textos cuando terminé la carrera, sería un médico absolutamente atrasado. No había ecografía, no había endoscopia, no había TAC, no había resonancia, no había PET, no había SPECT, etc. Hoy día la medicina entonces nos aconsejaban, yo recuerdo que decían que en aparato digestivo el 90% del diagnóstico estaba hecho, o por lo menos estaba muy bien dirigido cuando terminábamos la historia clínica. Hoy día la medicina se ha transformado. La historia clínica seguimos defendiéndola los médicos, pero reconocemos también que hoy día la técnica ha superado todo esto, la tecnología. Hoy día se hablan 3 palabras muchas veces con el médico y ya tienes inmediatamente pedida pues la endoscopia, la ecografía o el TAC o la resonancia o lo que sea. Nos fiamos muchísimo de las técnicas. Eso hace a su vez que los médicos tengan que comprometerse seriamente y saber, porque es que uno empieza a tener fe casi dogmática en las exploraciones que uno manda hacer a otras especialidades y de las que recibe el informe. Yo tengo una creencia importante en los informes que me puedan dar los radiólogos de los TAC o de la resonancia magnética, porque sé que saben mucho más que yo de eso y me creo lo que me dicen, igual que otros médicos creen lo que yo digo en endoscopia. Luego tengo que tener muchísimo cuidado de no cometer ningún error.
A lo largo también de su profesión le ha dedicado una buena parte a la enseñanza, apoyar la enseñanza a jóvenes médicos, estudiantes. ¿Qué se le dice a un chico joven cuando está estudiando medicina y, bueno, pues llega a sus manos, nunca mejor dicho, pues para comenzar esta dilatada e importante profesión? Nosotros a partir del año 1991, cuando se hizo el convenio universitario entre la Seguridad Social y la universidad, pues entonces nos dieron la posibilidad de ser profesor asociado, que era lo que podíamos ser, Entonces, a partir de aquella fecha, pues empezaron a venir los alumnos. Los alumnos a uno le dan mucha alegría, porque uno se esfuerza. A los alumnos, normalmente dábamos las clases de digestivo nosotros, en relación con el catedrático que llevaba la especialidad, pues dábamos las lecciones de digestivo, y lo que yo pude sacar de aquello eran dos cosas. Una es que los estudiantes normalmente tenían buen comportamiento, pero había algunos que no, y que tomaban las clases de forma, y un día tuve que pararme con ellos y decirle que el que no tuviera una atención verdadera por la medicina, primero que me parecía mal porque era una profesión que ya había elegido, y lo segundo, pues que no fuera a clase. Le dije yo, ¿el por qué? Pues porque le dije, ¿vosotros creéis que yo tengo ciencia infusa? No. Yo, para dar esta clase que os doy a las 8 de la mañana, muchas madrugadas me he tenido que quedar a prepararla. Y por lo tanto es un esfuerzo para mí, porque hay que preparar las cosas muy bien. Y lo que quiero es, pues, que tengáis la máxima atención posible, porque hay hoy día en la enseñanza una tendencia a seguir, pues, una serie de... Antes se ponían las diapositivas y ahora con los ordenadores y tal, pues hay una tendencia a escribir lo que hay en la pizarra, los esquemas, no estar enterándose de nada y recoger los esquemas porque es lo que se aprenden para aprobar. Y la medicina no se puede estudiar solo para aprobarla. Yo creo que ninguna carrera, pero la medicina menos. Entonces yo siempre les digo lo mismo. Lo primero que les decía es, el amor al paciente no tenéis que presumir de ello, porque aquí el que no tiene amor al paciente más vale que no venga. El paciente es nuestra, digámoslo así, herramienta de trabajo. El paciente no es una herramienta, el paciente es lo mejor que pueda tener un médico, porque en él es donde se va a desarrollar su saber. Pero que tengáis un respeto absoluto a la persona enferma, que es la que sufre. Yo lo aprendí eso de una enfermera. Un día de guardia, me levanté, había tenido una noche de guardia con mucho jaleo, y por la mañana me levanté y entonces llevaba yo una parte de la UCI y me empecé a pasar sala. Y uno de los pacientes que me apreciaba, pues me dijo, uy, don José, qué mala noche tiene usted que haber pasado, qué sufrimiento y qué tal. Y la enfermera le dijo, sí, pero más sufrimiento es tuyo, el tuyo, el que está en la cama. Eso es lo que tenemos que aprender. El enfermo es el que sufre. El enfermo es el que sufre. Nosotros normalmente hasta incluso lo tienen que comprender las personas con los casos más difíciles y menos frecuentes. No es que gocemos, digamos, porque lo tenga el paciente, gozamos por tener la posibilidad de ver esas cosas, de publicarlas y tal, que para nosotros es, pues, un estímulo. Entonces, aquí hay una persona que es la que sufre, que es el paciente, y a ese es al que le tenemos que dedicar. Y antes de entrar en medicina hay que saber que la medicina tiene que dejar muchas cosas atrás, tiene a veces que dejar aficiones y tal, porque hay que dedicarse a ellas. Yo creo que el día que de verdad las personas que nos mandan, las personas que nos administran la sanidad, lleguen a la conclusión de que hay que hacer lo posible porque el médico, sobre todo el médico de hospital, viva al lado del hospital si puede ser, y solo y exclusivamente trabaje en el hospital. Hay que darle, yo creo que se lo merece, ¿no? Esta y otra profesión que se dedique uno a ella, hay que darle el salario para que no tenga que estar pendiente de decir no me llega y tengo que trabajar en otro sitio. Y así el médico, cuando tenga lo suficiente para vivir y para darle a sus hijos unos estudios y tal, que esté dedicado solo y exclusivamente, si puede ser, las 24 horas del día a la medicina. Algunos compañeros con los que he vivido han conseguido dedicarle absolutamente todos los días.
Doctor Chamorro, nos está acompañando el doctor Chamorro hoy aquí en los estudios de Radio La Isla y Teleisla. Doctor Chamorro, quería preguntarle una cuestión. Cuando se plantea hoy en día una situación bastante complicada, al menos así se nos pinta a todos, para hablar de la sanidad pública con un futuro que puede, o al menos se presenta, parece incierto en cuanto a costes, en cuanto, en algunos casos, se habla incluso de privatizaciones de servicios, en otros de recortes. Cuando se está ya fuera, pero se conoce todos los entresijos de lo que es la sanidad pública, como en su caso, que ha trabajado directamente en la sanidad pública, ¿qué valoración hace y qué nos puede decir? Yo creo que lo primero de todo que nos tenemos que dar cuenta es en el sitio en que vivimos y el régimen y nuestra Constitución y cómo tenemos planteada la vida entre todos, que para eso elegimos a las personas que luego nos van a hacer las leyes y nos van a administrar, como he dicho antes. Entonces, estamos en una sociedad de libre mercado. Por lo tanto, lo primero que me gustaría es que los partidos que tantos intervienen en la sanidad, que dejaran su ideal a un lado y que pensaran en sanidad. Para todos ellos, pensando en lo mismo, en sanidad, tener muchos puntos en común. Pero no me gusta cuando se va con verdadera hazaña hacia la medicina privada. Lo mismo que tampoco me gusta lo contrario, cuando se vaya contra la sanidad pública. Estamos en una sanidad privada y pública y así lo dicen nuestros títulos, nos podemos dedicar a ambas cosas. Me habéis escuchado antes, yo hubiera preferido a lo largo de mi vida vivir solo y exclusivamente para el hospital y tengo consulta privada. Pero eso es lo primero de todo. Luego hay una cosa. Hay que ver muy bien cuando queremos que se abran hospitales o que se abran nuevas clínicas o que se abran nuevas especialidades y tal. Hay que tener mucho cuidado en su buena administración, en a quién le podemos hacer daño y a quién no. Y hay que tener mucho cuidado también en no repetir cosas. Aquí a veces ha habido aparataje por número de habitantes superior al que existe, pues qué digo yo, a lo mejor en Estados Unidos. Ciertas máquinas, ciertas técnicas que han estado enormemente difundidas, cuando con menos se podía hacer más y dedicar esos ingresos hacia otras áreas que tengan más necesidades. Ahora mismo estamos, lo que escuchamos antes a esta persona que se marchaba, tenemos el problema del hospital de Marina de San Carlos. Por descontado que un hospital de 11 plantas más una que tiene de psiquiatría preciosa, que está entre la cuarta y la quinta y que no se enumera, pues el hospital de San Carlos, pues claro que lo necesitamos. ¿Cómo va a estar un hospital vacío? Yo he tenido allí un familiar hace años, pero vamos, no tantos años, ingresado. Y había en todo el hospital, no sé si eran 12 o 14 ingresos. No pueden 11 plantas estar para eso. El hospital yo creo que debe de utilizarse. Pero debe de utilizarse porque lo precisamos. Debe de utilizarse porque es un bien para esta ciudad que tiene cerca de 100.000 habitantes. Pero no por eso hay que estar en contra de los conciertos, porque los conciertos que hay en Cádiz y las clínicas concertadas que hay y las clínicas privadas tienen también sus empleados, tienen también su personal, y ese personal podía quedar en paro si tanto lo atosigamos por otro lado. Luego miremos todo en conjunto, olvidemos por favor, olvidemos de los ideales de cada uno, pensemos solo y exclusivamente en sanidad, que tiene posibilidad de arreglarse seriamente. Que tiene mucha posibilidad. Y ojalá también, como usted dice, se pueda arreglar lo del Hospital de San Carlos. Muy importante, ¿no? Yo creo sería que fundamental. Sí. En la Bahía 3 hospitales claro. Sería muy importante. La gente, el consumo de sanidad ha aumentado enormemente. Cuando la población no ha aumentado tanto, porque incluso sabemos que la población de Cádiz disminuye, San Fernando sí ha aumentado, pero otras poblaciones están paradas o incluso están disminuyendo también. Cuando yo empecé en Puerta del Mar, la antigua residencia de Zamacola, nosotros en las guardias pues dependían de nosotros San Fernando, Puerto Real, Vejer, Barbate, Puerto Santa María, etcétera, etcétera. Y la verdad es que las urgencias a lo largo del día eran 20 y tantas. Hoy día, a la residencia, o sea, al Hospital Puerta del Mar, nada más que puede ir oficialmente Cádiz y San Fernando. Y resulta
que es insuficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que con la misma casi población o con poco más de población, el consumo de la sanidad es enorme. Por lo tanto, a ese consumo de la sanidad, que es muy lógico porque la gente quiere vivir mejor, porque las personas no quieren tener síntomas, porque hay que hacer profilaxis de muchas enfermedades, pues lo lógico es que tengamos más centros. Y sobre todo lo que no se puede es tirar por la borda un centro como el que tenemos aquí. Es que eso tiene que estar utilizado ya. ¿Cree usted, a colación de lo que nos comenta, quizás seamos más sibaritas, entre comillas, con nuestra salud, pero ¿cree usted que somos demasiado exagerados ahora a la hora de acudir al médico y antes, en su momento, había bastante más dejación de lo que era la propia atención del enfermo a la hora de acudir a un médico? Sí, no, es verdad lo que tú dices, pero yo lo que creo fundamentalmente es que la gente, como está ahora más relacionada con los medios de comunicación enormes que hay a su alrededor, está muy informada de todo lo que la medicina tiene hoy día en su mano, de todas las técnicas que tiene en su mano. Y ya una persona no se conforma ante un dolor de cabeza de 5, 6 o 8 días de evolución con que solo el médico le diga, pues mira, tómate un analgésico, sino que, como han escuchado que muchos dolores de cabeza han terminado finalmente en enfermedades graves y serias, requieren y piden que les realicen técnicas. Se hacen TAC muchísimos. Hace pocos días, personal con el que trabajábamos, en el diario de Cádiz salió Leopoldo Martín Herrera diciendo, antes cuando la gente tenía acidez y tal, pues tomaba bicarbonato y adiós muy buena. Hoy día eso ya no se hace. Hoy día cualquier persona que tiene acidez está tomando, normalmente está tomando pues inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Omeprazol, etcétera, que tienen un gasto importante. ¿Es así? ¿Está mal? No, no está mal. El médico es el que debe de regular ese consumo. El médico bien apoyado. Porque esa es otra cosa que nosotros tenemos y que pedimos. Por favor, hay que apoyar al médico. Las instituciones están para apoyar al médico, para que el médico no esté como está en la actualidad, mal conceptuado. Hoy día se le habla al médico con una forma que a veces roza la desfachatez. El médico no es un ser anormal, por favor, hay que darle lo que él pide, que es que le escuchen, que es que le hagan caso, que es que tengan fe en que es un hombre con la honradez suficiente para que en cuanto un caso pues precise de mayor atención, bien comunicarlo con un compañero o bien ingresarlo donde no te ve solo una persona, sino te ve un equipo médico que mediante sesiones clínicas y tal pues llegan a la conclusión de lo que uno tiene. Pero un poco más de respeto, porque a veces cuando yo he estado en ambulatorios, porque tengo hijos míos médicos y he ido a esperarlo o algo así, cómo se habla por fuera del médico y de la medicina, no puede ser así. Todos tenemos que tener, ya que estamos en que presumimos de democracia, presumimos de libertad, presumimos de muchas cosas, vamos a presumir también de educación, vamos a presumir también de que tenemos un criterio y una reflexión propia de un ser humano que vive en una sociedad bastante avanzada. El doctor Chamorro nos está acompañando hoy aquí en los estudios de Radio La Isla y Teleisla. Doctor Chamorro, compagina y bien la medicina con otra faceta que entiendo le encanta. Son las letras, sí, la lectura, incluso los pensamientos, las anotaciones que hacen de reflexiones, de frases de personas muy célebres, pues casi se le hace como una parte suya, ¿no? En parte sí. Todo esto, que es una cuestión muy ligada a la medicina, es la enseñanza, en el sentido, no en el sentido de que cada una son campos muy diferentes, no, pero en el sentido de que también el profesor necesita, como el médico, primero, dedicarse seriamente a su profesión, segundo, tener experiencia, tercero, tener conocimiento y cuarto, que las personas les respeten. Pues yo esta afición le debo muchísimo a los profesores de instituto. Hace muy poco me publicaron en el diario de Cádiz un artículo que se llamaba
algo más que un herbario, en donde yo hacía referencia a todos los profesores que tuve en el Instituto Columela de Cádiz. Y le debo muchísimo de esta afición y de esta alegría de poder saber y de poder conseguir retener en mí y disfrutar de lo que otras personas han escrito y de los pensamientos y de las reflexiones de otras personas, comprenderlo, a don Miguel Martínez del Cerro. Don Miguel Martínez del Cerro fue un profesor de literatura, poeta y tal, muy conocido, excelente persona, y que en las clases ponía tanto fervor y ponía tanto entusiasmo en recitarnos poesía y tal, que aquello era algo más que una clase. Era una forma de introducirte en el mundo poético sin que casi te dieras cuenta. Eso se le debe a este profesor excelente. Entre sus libros de medicina, en su mesa, en su despacho, en su consulta privada, la que tiene usted desde hace muchísimos años, ¿tiene también algún libro para consultar pues frases, pensamientos, sí, lectura, y que en algún momento dado, entre las consultas, a lo mejor intente relajar un poco? Tengo una biblioteca buena, tengo una biblioteca ya enorme. La he hecho a lo largo de años y sí la tengo enorme. ¿Alguna preferencia? La preferencia, desde luego, es el mundo del pensamiento filosófico, el mundo del ensayo. Es la preferencia mía. Eso es lo que más me gusta de todo. Y luego la poesía. La poesía, las letras, los pensamientos, por supuesto también la medicina, y su ciudad, por la que también ha trabajado y trabaja mucho, le ha gustado y le gusta conocer los entresijos de esta isla que nos rodea a todos. ¿Cómo la ve usted hoy en día en nuestra ciudad? Yo siempre he dicho una cosa, que es que cuando uno se levanta en esta ciudad y da un paseo, pues en cuanto uno se va por los laterales de la ciudad, ¿qué es lo que veo? Lo que veo es mar. ¿Qué quiere decir eso? Que no cabe la menor duda que San Fernando, como iría bien, es si las industrias del mar fueran eficaces, si las industrias del mar estuvieran trabajando seriamente. Y es una pena que tengamos estas empresas que yo veía de niño, aquella empresa Basán, que entonces se llamaba el Consejo Ordenador, y después empresa Basán, y la constructora, esas calles de San Fernando que se llenaban a las 7 de la mañana de personas que iban andando hasta la estación para coger el tren que les llevaba allí a la Carraca y a la empresa Basán, y que luego regresaban por la noche a las 6 de la tarde. Este núcleo enorme de trabajadores ya no lo hay. Ya no lo hay. Entonces, la industria naval en San Fernando, porque la industria naval en San Fernando es importantísima, porque fuera de esta industria naval, San Fernando se empieza a quedar en una ciudad de servicios, en una ciudad, como se decía antes, de dormitorio, y en una ciudad turística que queremos que sea, pero sabemos que nuestro turismo no es un turismo todavía como para contar y decir que el turismo es uno de los brazos importantes de nuestra economía. Eso yo creo que todavía no es verdad. ¿Qué pasa? Porque tenemos ahora mismo pues otra vez el problema en Navantia, otra vez tenemos el problema de la cartera de pedidos y tal. Los barcos... Yo no puedo saber mucho de esto como es natural, pero yo lo que me di cuenta es que la industria de los barcos, que es una industria de síntesis, en el sentido de que hay que tener en cuenta una cosa, se hace la estructura del barco, el casco del barco, se hace por la empresa titular, digamos, pero luego hay que incorporarle a todo eso, pues todo lo demás del barco que pertenece, todo lo más que pertenece al trabajo de las industrias auxiliares. Y estas industrias auxiliares tenemos que conseguir que sean lo suficientemente avanzadas en tecnología para que el barco sea pues un barco importante y competitivo. Y como consecuencia de ello, pues hay que decir que a veces hasta el 60% del valor del barco lo tienen estas industrias, estas industrias auxiliares que tienen que llevar todo lo que configura totalmente un barco. Hay el problema siguiente que yo no sé, yo creo que la solución sería por parte del Estado, que es que la financiación de los barcos a veces sobrepasa la capacidad de financiación de la empresa.
y habría que buscar la financiación fuera. Y hay que conseguirlo para ser competitivo, porque la financiación nos hará ser competitivo. Hoy día Vigo está con bastante trabajo y sin embargo nosotros pidiendo trabajo, mandándonos, yo no sé cómo se llama, el Josep Plató, no sé qué, que no se pudo arreglar en Gijón. Hombre, y están haciendo muchas cosas, barcos oceanográficos y de investigación, se están haciendo ferries, se están haciendo barco-hotel. Todas esas cosas, pues hay que buscar la forma de que aquí tengamos cartera de pedidos, que no se vaya todo para otros lugares, que aquí siempre ha habido un montante de trabajadores, un porcentaje de trabajadores de Basán, pero vamos, que rozan lo formidable. Y aquí siempre han salido personas que han destacado y han ganado premios fuera. Ahora mismo creo que Navantia ha tenido un premio también. Pero sin embargo, pues los noruegos nos han excluido de su cartera de pedidos. Y hay que ir a las ferias internacionales, a Naval y a la Feria Internacional de la Industria Naval. Hay que ir y allí hacer números, hacer presión y saber que estamos aquí y que estamos aquí para competir con los mejores astilleros del mundo, si hace falta. Ojalá sea así y se pueda conseguir pues de nuevos revulsivos económicos para esta nuestra ciudad. Doctor Chamorro, nos toca despedirnos. El tiempo vuela y vuela de una manera que nos deja, bueno, pues ya casi sin tiempo. Antes de terminar esta cita que hemos tenido hoy con usted en este análisis, una cuestión. ¿Qué le diría a los jóvenes que a lo mejor en un momento dado están escuchando o que puedan escuchar este programa o sus padres lo escuchan y se lo puedan comentar en relación a afrontar pues unos estudios como por ejemplo el de medicina? Yo lo primero que le diría a los jóvenes es que San Fernando, desde los tiempos de que yo era niño, cuando yo empecé a ir a Cádiz, los chicos de San Fernando teníamos, la verdad, un buen cartel, tanto en institutos como en escuelas de magisterio, como en medicina. La gente de San Fernando ha sido muy estudiosa. Yo siempre tengo dentro de mí que cuando en los años 90 tuve un grupo cultural que la presidenta era mi mujer y que iba formidablemente, pues tuve y lo puse, una vez lo pusimos todo por mediación de mi mujer, pues se puso en conocimiento de autoridades. La posibilidad de hacer aquí una facultad que nos hemos quedado, que tienen todos los pueblos de alrededor. Aquí astronomía, astrofísica y matemáticas no se nos debía de haber ido teniendo un observatorio como el que tenemos. Es ahora y todavía estamos en la consecución a ver si podemos llevarlo adelante a un Ateneo donde pudiéramos con una asiduidad por lo menos mensual o cada 15 días de dar no charlas que no tienen digamos una rentabilidad, sino dar conferencias con personas donde pudieran venir la gente jóvenes y aprender dentro de los estudios suyos. Pero la verdad es que hay poca afición. Yo lo que quiero de los jóvenes es que se tienen que divertir y tal, pero que al estudio le dediquen una parte importante de su vida, que no sea una carga porque los padres quieren que estudien, no, sino que lo hagan con verdadero afán y con alegría, para que de esa forma pues terminar una carrera en las mejores condiciones y hacer lo posible porque en San Fernando y en toda esta comarca, esta zona de la bahía, pues que hubiera los suficientes empresas, los suficientes medios poco a poco para que no tuviéramos tampoco que desplazarnos tanto. Yo todavía estoy dispuesto a hacer muchas cosas y los jóvenes pues deben de apoyar eso, los jóvenes deben de acudir. La mayor parte en la Academia Zal Romualdo, a la que pertenezco también, siempre estamos las mismas personas. Necesitamos nueva gente, necesitamos que haya allí una matriz joven que nos empuje y que nos obligue a ser mejores y a dejarle paso, claro está, a nuevas generaciones que vengan con verdadero empuje. Si nosotros no hacemos algo, aquí no va a venir el maná, no va a venir del cielo, no llueve nada más que agua, y si no sabemos utilizar ese agua, pues nos quedamos sin cosecha, amigo mío. Doctor Chamorro, se nos quedan muchas cosas en el tintero por hablar, por comentar, por echar un buen rato como estamos haciendo aquí en este tiempo de análisis, y le tengo que agradecer su presencia, pero nos tenemos que marchar. Vale. Ha sido
Un auténtico placer contar con su presencia. El doctor Chamorro colabora aquí con nosotros también en Radio La Isla, en el programa Desde mi Cierro, que se emite en esta casa, es asiduo. Y hoy pues hemos tenido el gusto de tenerle en otro tiempo distinto, en este caso en Análisis, aquí en nuestra sintonía. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Ha sido un auténtico placer. Nosotros nos vamos a marchar. Análisis se vuelve, bueno, pues sí, el lunes ya, con otros temas, otros asuntos, como siempre, aquí en su sintonía. Muchas gracias por haber estado aquí en la sintonía de Radio La Isla y Teleisla. Hasta luego.